Nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a estar orando en esta hora para tener un momento, aleluya, leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, porque escudriñando las escrituras conoceremos a nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. Pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, Dios mío, cúbrenos con tu presencia, Padre, con tu sangre preciosa, que tu palabra, Señor, que ha de ser leída, sea leída, Padre, y explicada por tu Santo Espíritu, Padre. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Sea reprendida toda fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesús, Dios mío, y tu gloria descienda, Padre Santo, para gloria del nombre de tu amado Hijo. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo entonces la alimentación de los 5,000. Vamos a leer, gloria a Dios, diferentes evangelios. Vamos a estar leyendo. Tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas. Vamos a leer. Tenemos Juan, gloria a Dios. Entonces dice, del verso 6 en adelante, tenemos en Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. En este pasaje vemos hacia dónde va. Gloria al Señor, va hacia el otro lado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí en Mateo 14, por ejemplo, nos dice, gloria a Dios, Mateo capítulo 14, gloria al Señor, vemos ahí la alimentación de los 5,000. Dice, oyéndolos Jesús, dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Se fue en una barca a un lugar desierto y apartado. O sea, se subió la barca y se fue hacia otro lugar, a un lugar apartado. Se bajó de la barca, por supuesto. Cuando la gente lo oyó, o sea, se enteró para qué lado fue la barca, le siguió a pie. Miren, hermanos, el hambre que tenían aquellas personas, la necesidad, que no les importaba el esfuerzo, el sacrificio. Pensemos en esos lugares de Jerusalén, las temperaturas que había. Dice, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio, dice, a la multitud, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Se iban juntando en el camino. Cuando yo pienso que cuando iban andando, caminando, si tú ves un montón de gente, porque dice esta historia que vamos a leer, todo esto fue real, es historia, amados hermanos, y la historia de nuestro Señor, de lo que Él hizo cuando Él estaba en la tierra. Vamos a hablar de nuestro Señor, de lo que Él hizo, y Él es el mismo, dice, ayer, hoy y por los siglos. No sabemos cuál será tu condición, si tú eres de los que estaban enfermos, si tú eres de los que estaban necesitados, hambrientos de escuchar al Señor. Pero sí sabemos, amado hermano, que aquellas personas estaban en una gran necesidad, gloria al Señor, aleluya. Entonces dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Yo pienso, amados hermanos, eso lo pienso yo, me lo puedo imaginar tal vez leyendo esta escritura, que esa gente que lo siguió de a pie desde las ciudades, veo miles de personas caminando, un montón de gente, una turba de gente, un borbollón de gente, no sé cómo le dirán en su país, no quiero decir una palabra que tal vez en su país sea una palabra que es diferente, una multitud, una gran multitud. Así, aquí dice una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Él tuvo compasión de esa gran multitud. Como les decía, pienso que cuando iban caminando por esas ciudades y veían esa multitud de personas caminando y ahí decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sabían hacia dónde van. Vamos a buscar a Jesús. Jesús lo vieron allá que subió en una barca. Iba en dirección a la ciudad de Tiberias. ¿Para aquel lado? ¿Y a dónde? Pero llegaron allá, en la barca no estaba. Entonces, ¿se fueron a dónde? Allí, a un lugar desierto. Acá dice que estaban en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente oyó, lo seguía a pie por las ciudades. Él lo andaban buscando. ¿Por qué? Porque estaban necesitados, porque tenían una enfermedad, porque tenían una situación, tenían una adversidad. Dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas, le dijeron los discípulos, y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá, y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los panes y los peces, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, miren qué fue lo que él hizo. Bendijo, partió y dio. Esas fueron todas las actitudes que tuvo nuestro Señor. Bendijo primeramente, después partió y después los dio para repartir. Gloria al nombre del Señor. Le dijo a todos que se recostasen en la hierba, o sea, tenía que tener un orden para recibir la bendición. Estar reposados, amados hermanos. Aquí podemos ver que ellos estaban reposados, hermanos. ¿Por qué? Porque les dijo, recuéstense sobre la hierba. Para recibir aquella bendición tenían que estar en quietud. No era que estuvieran todos desordenados, caminando para aquí, para allá, corriendo. Oh, mira quién está allá. Allá está los vecinos. Mira, allá está mi pariente. Y no, los mandó estarse reposados, quietos, recostados en la hierba. Y dice, entonces ahí oró. Gloria a Dios. Cuando estaban todos tranquilos, todos en paz, ahí los bendijo los panes. Esa es la condición, estar reposados, estar en la presencia de Dios para poder recibir lo que viene de nuestro Señor. Cuando tú estás en muchas cosas, como dijo el Señor, Marta, Marta, estás afanada en muchas cosas, mas esta ha escogido la buena parte. ¿Y qué estaba haciendo? Su hermana, ¿qué estaba haciendo? María estaba a los pies del Señor, dice, escuchando al Señor. O sea, el Señor necesita que nosotros dejemos de andar para allá y para acá, que no estemos ansiosos por nada, que no estemos preocupados por nada, que no vayamos al Señor moviéndonos para aquí y para allá, sino que entremos en ese reposo. Amados hermanos, en quietud para que el Espíritu de Dios nos pueda ministrar, para que el Espíritu Santo nos pueda ministrar. A mí me pasa así por lo menos. Yo me pongo a leer la palabra de Dios, hermano, y ahí el Espíritu Santo me empieza a ministrar la palabra. Dice el Señor que Él es el Verbo hecho carne, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el Señor nos da su palabra, es ese pan de vida, amados hermanos. Nosotros necesitamos alimentarnos de ese pan de vida que nos dé vida. Hay muchos muertos en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no comen el pan de vida, no comen de la palabra de Dios. La palabra, amados hermanos, es vida. La palabra es viva y eficaz y es poderosa, dice la Escritura. Más poderosa, dice, que una espada
espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Hay muchos de nosotros que necesitamos ser partidos por esa palabra, ser partidos. Hay muchos que están endurecidos, que tienen corazones endurecidos, que necesitan ser partidos por esa palabra, gloria a Dios. Dice, Él les dijo, tráigamelos acá, mandó que la gente esté recostada. Esa es la forma para recibir el pan, estar recostado, reposado. Está de inquietud y ved que yo soy Dios, dice el Señor. Tú quieres recibir revelación, quieres recibir palabra, pero estás en ansiosa inquietud. Así no vas a recibir nada. La revelación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, cuando Dios te habla y te ministra, es inquietud, inquietud. ¿Quieres recibir el pan de vida? Repósate. Quédate tranquilo, quédate reposado, toma la palabra, pon una alabanza, aparta ese tiempo para Dios. Hermano, yo cuando llego a mi trabajo, es maravilloso. Me como algo, descanso algo, llego a la tarde, 6:30, 7 de la tarde, a veces más, hermano, según. Y ese es mi momento, después que me alimento y hago alguna tarea de la casa, de apartarme, hermano, de apartarme y allí recostarme y tomar la palabra de Dios y empezar a leer. A veces, amados hermanos, lo hago con alguna otra hermana. Comienzo a leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo en ese reposo me comienza a ministrar. El Señor está llamando a su pueblo a reposar. Gloria a Dios. A reposar. El Señor te quiere ministrar, pero ¿cómo te va a ministrar si tú no paras un solo minuto? Aquí vemos que el Señor los mandó recostarse sobre la hierba, en una actitud de reposo. Y ahí el Señor dice que tomó los 5 panes y los peces y los bendijo, los partió y los dio a los discípulos y a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Es hasta saciarte, amado hermano. Es hasta saciarte que Dios quiere darte el pan de vida, gloria a Dios. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Sobró, dice, 12 cestas llenas. Ahora, había un orden, ¿vieron? Había un orden. El Señor los manda a recostarse, ese era el orden, estar reposados. El Señor los bendice, gloria a Dios, y le dio el pan a los discípulos. Vio que Él no salió a repartir uno por uno, se lo dio a sus siervos, gloria a Dios. A los siervos, a los que tienen pan, porque no todos tienen pan. Ahí había 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, sin contar, dice, las mujeres y los niños, había 5,000 hombres. Pero habían allí los discípulos, que sabemos que los discípulos del Señor eran los 12 apóstoles. Él tenía otros discípulos también. Pero lo que sí veo, un detalle muy interesante aquí, amado hermano, es que veo que dice, Él le dio a los discípulos. Le dio a los discípulos. Y los discípulos le dieron a la multitud. Había un orden. Estar reposados para poder comer el pan. Estar reposado para poder recibir la bendición de Jesús. Dios, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, les dio a los discípulos ese pan. Y los discípulos eran los que repartieron el pan. Gloria al nombre del Señor. Dice, y comieron todos y se saciaron, porque Dios te da hasta que te sacie. Y dice, recogieron
12 cestas llenas. O sea, ¿quiénes fueron los que se quedaron recogiendo las cestas? Los discípulos. Los 12 discípulos recogieron y ellos se quedaron con esas 12 cestas que sobraban, porque estaban todos llenos. No sabemos si al final eso se lo repartieron los discípulos, si se lo dieron a la gente. La Escritura no lo cuenta. Si se lo quedaron los discípulos, se lo llevaron, o si eso que sobró se lo dieron. Pero el Señor no quería que eso se desperdiciara. El Señor no le gusta que las personas desperdicien la comida que Él les da, sea la comida natural o la comida espiritual, que menosprecien lo que Dios te da. Al Señor eso no le agrada. Gloria al nombre del Señor. Entonces todos comieron y se saciaron, nos cuenta la Escritura. Dice también en el verso 22, nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, alimentaron, oró por los enfermos, bendijo a los enfermos, los necesitados, se conmovió por ellos. Eso que él estaba sentado, dice, en un lugar desierto, apartado. Tal vez estaban descansando, pero todo tiene un orden en la casa de Dios y en el pueblo de Dios, porque vemos que allí no estaban en la sinagoga, estaban en un lugar X, en el desierto, por las ciudades, porque no era que el Señor solamente los ministraba y los bendecía adentro de una sinagoga. No, porque Dios en todos lados, Jesús está en todos lados, porque Él es espíritu. Dice, ¿qué casa me habréis de edificar? Dice, si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Todo lo llena Dios, todo lo llena el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él puede estar en todo lugar porque Él es espíritu, gloria a Dios, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, gloria a Dios. Entonces, el Señor iba por las ciudades, por las casas, por los hogares. Había momentos, sí, que iba y ministraba en la sinagoga, pero el pueblo era ministrado. Es donde iban a entrar aquellos 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. No iban a entrar adentro todo de una sinagoga, no entraban. Tal vez si entraban los hombres, las mujeres no podían entrar. Tal vez si entraban los hombres, las mujeres, y no había lugar para tanta gente. Pero vemos que el Señor ahí los hizo recostar a todos en la hierba y los bendijo. Oró al Padre para bendecir el pan y aquellos peces. Y ahí fue que se multiplicaron. Gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, es maravillosa. Gloria al nombre del Señor. Después vemos, dice que comieron todos, se saciaron y ya se fueron. Gloria a Dios. El Señor los despidió a todos. Entonces dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ya habían hecho todo el trabajo, habían descansado, habían comido, se despidieron de la gente y entraron en la barca. Quiero pensar por un momento en aquellos 5.000 hombres con sus mujeres y niños, madres, abuelas, primas, tías, tíos, sobrinos, parientes, vecinos, conocidos, para que nuestro Señor sanara a todos. En otro de los evangelios estuve leyendo, gloria a Dios, cómo dice que a algunos les decían, en otro evangelio, no justamente en este, dice que les decían, Señor, permítenos tocar
tu manto aunque sea, y todos los que tocaban el manto del Señor, apenas tocaban así el borde de la tela nomás, quedaban sanos por la fe que tenían en nuestro Señor. Maravilloso lo que el Señor hizo, pero vemos que había un orden, amados hermanos, que ellos recibieron la bendición, que el Señor le daba la bendición a sus discípulos. Tal vez si ahí, por ejemplo, en toda esa multitud hubiera alguno que dijera, no, yo quiero que me lo dé el mismo Señor, yo quiero que sea el Señor. Pero acá dice que eran los discípulos a la multitud. O sea que había un orden. Los discípulos a la multitud, y sobraron 12 cestas llenas, dice. Gloria al nombre del Señor. Enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Era muy amable nuestro Señor, porque dice, entre tanto que él despedía a la multitud, le dijo a los discípulos, vayan ustedes adelante, suban a la barca, váyanse yendo, yo despido a todos. Gloria a Dios. El Señor saludaba a todos, bendecía a los niños, despedía a las familias. Dice, entonces sube al monte a orar. Gloria al nombre del Señor. Qué educado nuestro Señor. A veces hay ministros que ni siquiera quieren saludar al pueblo, gloria a Dios. Ni siquiera quieren atender el teléfono. Aunque lo ven sonar y sonar y sonar, no atienden, pero él sé que el Señor tuvo compasión. Aunque él estaba sentado, mira hermano, tú que eres siervo o sierva de Dios, Jesús nuestro Señor, que es el Señor, no dijo, ay, no, yo no los voy a atender. No. Pero hoy en día hay muchos ministros que se dan el lujo de que los teléfonos les suene y no sé cuántos mensajes les quedan en el teléfono y no quieren atender a la gente necesitada. Se creen demasiado grandes, se creen más grandes que el Señor y no quieren atender a los necesitados. Y un día ustedes van a golpear la puerta y el Señor no los va a querer atender a ustedes. Les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque cuando le negaste a tu hermano atenderlo, al Señor se lo negaste también. Porque dice el Señor, cualquiera que hace algo por uno de estos pequeños, lo hace por mí también. Amados hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. A veces, hermano, estamos cansados. Te digo, amado hermano, son las 3:14 de la mañana, estoy 3:15 de la mañana, y estoy grabando, y he estado estudiando la palabra. Desde que después que llegué del trabajo hice mis tareas, entonces me puse a estudiar la palabra. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, sacando tiempo para Dios. No puedes, amado hermano, darle la espalda a tus hermanos. Gloria a Dios. Tienes que orar por ellos, tienes que ministrarles, así como el Señor también hacía. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor nos dejó su ejemplo. Entonces, que dice que Jesús hizo entrar a todos los discípulos en la barca, se van en la barca y él se va al monte a orar. Cuando llega la noche, estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Uy, hermanos, porque el viento era contrario, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. Le dijo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, las asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, aleluya. Reconocen la grandeza de nuestro Señor. ¿Cuándo? Cuando están en medio de aquella gran dificultad, que el viento se les levanta en aquella noche oscura, porque era una noche oscura. ¿Cuántas situaciones tal vez tú estás pasando? Y tal vez estás viviendo una noche oscura. Vemos que Pedro era un hombre de fe, era un hombre audaz, era un hombre valiente, pero en ese momento él no vio que era sobre el mar. O sea, como que ni lo pensó. Esas cosas precipitadamente que hacemos, amados hermanos, a veces muchos de nosotros nos conducimos como Pedro y nos mandamos en un negocio, en una situación y después quedamos mal parados. Quedamos como Pedro, hundiéndonos. Y necesitamos de la ayuda de nuestro Señor en toda situación de adversidad. ¿Por qué? Porque Pedro no le preguntó al Señor, ¿es tu voluntad, Señor, que yo vaya? No. Él dijo que se haga así. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Él no le dijo como dijo nuestro Señor, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Pedro no le dijo, Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a ti? Si voy, ¿todo va a estar bien, Señor? No le pidió garantías ni nada. Él se mandó. Dijo, manda que yo vaya. Pero nosotros también a veces hacemos cosas. Decimos, manda, Señor, manda que este negocio me salga, Señor. Manda que este trabajo me salga, Señor. Da la orden, Señor, para que este trabajo me salga, Señor. Y después estás en una situación, Señor, manda que yo me compre esta casa, manda que yo me case con esta persona. Señor, que así quiero así, Señor, yo quiero así, como hizo Pedro también. Como hizo Pedro, hay muchos Pedros. El pueblo de Dios a veces está lleno de hermanos con la actitud de Pedro. No ven, viendo no ven y oyendo no oyen. Entonces dice, el Señor le dijo, ven, le dio la autorización, pero le dio también una recomendación, porque dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. O sea, cuando nosotros estamos frente a las situaciones, a veces, hermano, te entra el miedo después que te mandaste. Te entra el chucho después que te mandaste. Como dice la Escritura, ¿quién será aquel? Dice que tratando de edificar una casa, no mire, dice. A ver si puede edificar, no sea que después que haya comenzado, quede avergonzado porque no pudo terminarla. Así le pasa a muchos hoy en día. Gloria al nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que preguntarle al Señor. Gloria a Dios, ¿es tu voluntad, Señor, que yo vaya? Bueno, el Señor le dijo, ven, pero le dio una recomendación. Le dio una recomendación. ¿Por qué? Porque vemos que Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse y a dar voces, diciéndole, Señor, sálvame. Al momento, inmediatamente, quiere decir, al momento, inmediatamente, extendió la mano y asió de él. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó de que el Señor lo iba a sostener en medio de las aguas. Dudó de que él podía caminar en el nombre del Señor porque ya el Señor le había dado la autorización, el permiso. Entonces, así nos pasa también a muchos de nosotros, que después que comenzamos a andar, amados hermanos, dudamos, desconfiamos. ¿Será, Señor? ¿No será? ¿Será que voy a caminar? ¿Será que voy a llegar hasta ti? ¿Será que voy a permanecer? ¿Será que me va a ir bien en este negocio y en este matrimonio? Ahora que me mandé, tengo que continuar hasta el final. Así hay muchos, amado hermano.
que quieren por el camino, pero mira, si empezaste a andar, tú no te puedes detener porque en el medio del mar te vas a hundir. Tienes que llegar al final, tienes que llegar al final de lo que has comenzado. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si es un don, un ministerio, un trabajo para Dios, dice el Señor que aquel que poniendo su mano en el arado y mira atrás no es digno del Señor. El Señor le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Después que creíste y te mandaste, ahora mirás que estás caminando arriba del agua y te da miedo. Ahora te da miedo. Ahora te da miedo. Antes no te daba miedo. Antes no lo pensaste. A veces hacemos, hermano, cosas sin pensar y le pedimos al Señor cosas sin pensar. Pedro le pidió cosas sin pensar. ¿Por qué? Porque, miren, amados hermanos, yo cuando llegué a esta parte de la escritura estaba mirando que había viento, un gran viento, que las olas se levantaban de sobre la barca. ¿Por qué? Porque leí los otros evangelios comparando a ver cuáles eran las diferencias que había. Y porque unos dicen algo más completo que el otro. Entonces tú tienes que leer, cuando estudias la escritura, tienes que leer todos los evangelios o todos los versículos que te hablan de eso, hermano. Así es como se tiene que estudiar la escritura, mirando el texto, el contexto. Y, por ejemplo, si la escritura te habla del divorcio, tienes que leer desde el Génesis al Apocalipsis todo lo que habla del divorcio. Por ejemplo, si del Génesis al Apocalipsis tienes que leer el tema sobre el robo, por ejemplo. Y ahí de esa manera tú anotas todos los versículos y todo lo que dice, y entonces ahí es como vas a estudiar la palabra, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios te tiene que dar ese entendimiento para que tú puedas comprender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es sencilla cuando es enseñada por el Espíritu Santo. Ahora, cuando es una enseñanza de hombres, amados hermanos, dice que es tan clara que hasta un niño la puede entender, de tan sencilla que es. Pero es sencilla porque el Espíritu Santo te la enseña, hermano, con una sencillez maravillosa. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, ahí tenemos este ejemplo. Bueno, tenemos el ejemplo de qué hizo Pedro. Primero fue muy valiente y se mandó. Ni preguntó ni nada, no miró las consecuencias, no miró nada. Como muchos que se mandan en un matrimonio, en un negocio, como ya les dije, en una situación y después que están andando, Dios mío, no saben ni para qué lado agarrar. Dice, ¿para qué me metí en este asunto? ¿Para qué me metí en este negocio? ¿Para qué haber hecho esta alianza? Por eso, amado hermano, mejor, ¿sabe qué es? Como hizo nuestro Señor. Señor, hágase tu voluntad. Tu voluntad, Señor, ¿es bueno que yo haga esto? La Escritura nos dice, bueno es que hagas esto y no apartes tu mano de aquello. Cuidado con lo que a veces Pedro había decidido bajarse de la barca en medio del temporal. Amado hermano, es algo tremendo. Nuestro hermano Pedro nos ha dejado muchos ejemplos, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso, maravillosa la palabra de Dios, todo lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura. ¿Cuántos ejemplos nos da? Gloria a Dios. Dice que él comenzó a hundirse y dando voces y diciéndole, Señor, sálvame. Aquel hombre valiente, intrépido, audaz, empezó a hundirse, amados hermanos. Ahí el Señor nos muestra que nuestra humanidad es traicionera. Nuestra humanidad nos falla, amados hermanos. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ay de aquel que pone carne por su brazo. No te confíes en tu propio corazón. No nos podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra confianza tiene que estar en la fortaleza que viene del Señor, en la fuerza que viene de Dios. Señor, dame fuerza para yo poder llegar a ti, Señor, como hizo Pedro, que dijo, Señor,
que yo vaya a ti, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo, ven, Pedro, ven. Hermano, es maravilloso como ese padre, cuando le dice al niño, ven, pero el niño de repente ve que está caminando solo y se asusta y se cae al suelo. Así nos pasa a nosotros también, hermanos. ¿Por qué? Porque dudamos, porque tenemos poca fe, tenemos que pedirle, Señor, auméntame la fe. Porque aquí el Señor le dijo eso a Pedro. Le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Que el Señor nos ayude y nos dé abundante fe. Necesitamos más fe, Señor. Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Entonces los que estaban en la barca y vieron todo eso, vieron la alimentación de los 5,000, más las mujeres y los niños, todo un día de trabajo, amados hermanos, porque ahí vemos que era arduo hasta la noche, y después se van y todavía tienen que enfrentar esa tormenta al medio de la noche. O sea que no terminaba, parecía que el día no terminaba para los discípulos. Era un día largo y agotador. En la cuarta vigilia estaban los vientos, las tormentas, remando a aquellos hombres, la noche oscura, las olas altas, y ellos remando contra la corriente, amados hermanos. Estaban en la barca, los que estaban en la barca, y vieron, porque cuando ellos suben ahí a la barca, en cuanto subieron, en cuanto el Señor puso los pies en la barca, todo lo que quería destruir la barca y los discípulos se calmó. Dice, en cuanto ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En cuanto subieron, gloria al nombre del Señor. En cuanto el Señor arriba a nuestra casa, a nuestras vidas, hermanos, estamos en un desasosiego, estamos en una circunstancia de adversidad, pero viene la presencia del Señor y todo es calma, amados hermanos, todo es calma. Por eso vemos, amado hermano, ese viento se calmó en cuanto el Señor arribó a la barca. También vimos en el ejemplo primero de la alimentación de los 5,000 que cuando estaban todos reposados recibieron el alimento, recibieron la bendición del Señor. El Señor los sana primero y después les da el alimento, gloria al nombre del Señor. Es de la misma manera con nosotros. Para nosotros recibir la presencia de Dios y la bendición del Señor, tenemos que estar reposados, amados hermanos, y pedirle al Señor que nos aumente la fe, porque vemos que aquí a los discípulos que estaban luchando en medio de esa tormenta, vemos incluso, hermanos, en este pasaje bíblico, que en este caso el Señor nos reprende los vientos. También estuve leyendo en otra oportunidad, cuando el Señor reprende los vientos, también en otra oportunidad, aconteció que el Señor estaba sobre la barca. Dice que estaba durmiendo adentro de la barca, estaba descansando. Pues, nuestro Señor también tenía una parte humana, una parte hombre, gloria a Dios. Estaba como hombre en esta tierra, como un hombre de carne y hueso, que tenía sangre, que tenía vida, que tenía un cuerpo. Incluso en una oportunidad dijo, no tiene el Señor ni dónde recostar su cabeza. O sea que él también se cansaba, él también comía, él también caminaba, también se le ensuciaban los pies, porque vemos que allí en una oportunidad también le ungieron los pies. Podemos ver, también se cansaba, que nuestro Señor le reclama al fariseo diciéndole, llegué a tu casa y ni agua me diste para mis pies. Y esta dice, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y ungirlo al Señor con los cabellos. Quedó escrito hasta el día de hoy, amados hermanos. Y si tú lees y tú te informas de cómo es la historia de la vida de los judíos, te vas a dar cuenta que ninguna mujer podía tocar los pies de un hombre.
Sin embargo, vemos que nuestro Señor hablaba, aquella mujer dice que le ungió para la sepultura. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, amado hermano. No me cansaré de hablar, de testificar del poder de Cristo, de la presencia de Dios, de todo lo que hace nuestro Dios. Cuando Él viene, cuando llega a nuestra vida, todo lo cambia. Aquella mujer también pudo ver la gloria de Dios, la misericordia de Dios, porque dice que al que mucho le ha dado, también mucho le es perdonado. Mucho ama el que mucho le ha sido perdonado. Gloria al nombre del Señor. Y ese que ama mucho porque mucho se le ha perdonado, también sirve mucho al Señor porque lo ama al Señor. Entonces saca su tiempo para Dios, pone su mano en el arado, sigue adelante, trabaja, hace todo para Dios. Eso también le pasó a Pedro, que fue muy perdonado por el Señor. Acuérdense, Pedro lo niega y después llora amargamente arrepintiéndose. Y después el Señor se le presenta y le dice: Pedro, apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. También el Señor a ti te lo dice y a mí me lo dice. Que hagamos la obra si le amamos. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces, si amamos al Señor, tenemos que predicar este evangelio y llevar esta palabra de Dios por todo lugar que el Señor nos envíe. Gloria al nombre del Señor. Pidámosle al Señor, como dice acá en la Escritura, gloria a Dios. Dice, le dice el Señor a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si este es tu caso, pidámosle al Señor que aumente tu fe. Necesitamos más fe porque los tiempos son difíciles y las tormentas que estamos viendo en este mundo son grandes. Vemos demasiados desastres en este mundo, demasiadas injusticias. Necesitamos que nuestro Señor nos aumente la fe para poder levantar nuestra mirada y mirar al Señor, no bajar nuestra mirada para mirar la circunstancia de adversidad y hundirnos como se hundió Pedro. Eso le pasó a Pedro, pero que no nos pase a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor. Y como dice el Señor aquí, y nos dice hoy también esta palabra, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de tu circunstancia, Jesús te dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de tu adversidad, ten ánimo, yo soy, no temáis. En medio de ese negocio, de ese matrimonio destruido, de esa circunstancia de adversidad, de tanto pleito en tu matrimonio, tantas circunstancias con tus hijos, tantas diferentes situaciones, tu economía, el Señor te dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. La paz de Cristo sea con todos nosotros. Aleluya. Amén, amén.